Bienvenidos a este episodio de podcast de Igletir Corredor de Bolsa. Un espacio donde vamos a estar hablando de finanzas, pero sin vueltas, sin tecnicismos innecesarios y sobre todo sin miedo. Hoy los invitamos a un viaje, pero no a un destino turístico, sino a uno financiero. Vamos a recorrer lo que llamamos una paleta de riesgos. Imagínate una escala de colores que va desde el blanco, más tranquilo, hasta los colores más intensos. Bueno, así también son las inversiones. Y es por eso que hoy estamos aquí con Guzmán para poder charlar un poquito de estos temas. Buenas, Tania, ¿cómo va? Bien, ¿y tú? Bien. Bueno, a ver, la idea de este podcast es que podamos entender de forma sencilla algunos conceptos claves del mundo financiero, como lo son el riesgo, el retorno, cómo se evalúan los activos, y ahí tenemos activos que son de renta fija y otros que son de renta variable, que podamos entender también los argumentos que tiene una inversión soberana versus una inversión corporativa, que están muy relacionados con el riesgo, y una vez entendidos todos estos conceptos, ir por esa paleta de riesgos de colores más suaves a más intensos o diferentes escalones que un poco van en coherencia con esta relación entre el riesgo y el retorno que esperamos que pueda ser fácilmente explicada y entendida por los oyentes y los que están atrás de este podcast. Totalmente. Yo creo que la analogía de lo que es una paleta está bien clara, de que tenemos el tono más blanco, a la persona de repente más tranquila y a los colores más intensos, quienes asumen un poquito más de riesgo, ¿no? Sí. Y ahí de vuelta vamos al principio y al origen, que es siempre hay que entender las necesidades del cliente, porque al final del día la plata es del cliente y tiene que acostarse tranquilo. Entonces, si bien tiene que entender todos estos factores o conceptos que acabamos de decir, me parece muy importante que una relación con un asesor que interprete el color para ese cliente y que se sienta tranquilo con sus inversiones. Más hoy en día, ¿no? Con la actualidad económica que nos estamos enfrentando, con lo que está pasando en Uruguay, con el tema de inversiones, es difícil dormir tranquilo y tomar una decisión, y más pensando que son los ahorros, que es algo que tú querés tener en un futuro bien planificado y dormir tranquilo, como decís. ¿Cómo se hace para dormir tranquilo? Lo primero es tomar decisiones con información y bien asesorados. Para eso hay canales. Este es uno para poder entender en forma sencilla los conceptos que rodean las inversiones y también canalizarlos a través de intermediarios de valores que estén homologados por el Banco Central, que cumplan con la debida diligencia y que tengan profesionales atrás que puedan interpretar estas necesidades del cliente para, de vuelta, al final del día, la plata es del cliente, el cliente es el que tiene que dormir tranquilo, y un rol del asesor es poder identificar esa aversión o no al riesgo y en qué tipo de instrumento y con qué objetivo es que está haciendo sus inversiones. Si volvemos a lo que es la paleta de riesgos, para empezar, ¿qué es el riesgo? ¿Qué llamarías vos riesgo? A ver, el riesgo, y esto asumiendo una actitud normal de los inversores, está positivamente relacionada con el retorno. Y seguramente has escuchado esta frase que es: a más riesgo, más retorno. Bien. Y a veces desde el ámbito financiero se lucha contra la palabra riesgo. Y la palabra riesgo hay que interpretarlo como algo bueno, porque el riesgo, a diferencia de la incertidumbre, se puede medir. Y como hablamos al principio, yo siempre prefiero tomar decisiones con información. Bueno, el riesgo se puede medir. Ahí está positivamente relacionado con el retorno del activo. Y desde lo que se conoce como la teoría moderna de las finanzas, que fue desarrollada entre 1950 y 1970, las finanzas recurre a la estadística y a algunos factores para explicar y poder medir ese riesgo, ¿tá? Que es básicamente que
cuál es la probabilidad que algo pase en el futuro, o explicar la tasa de retorno requerida, que la tasa de retorno requerida por cualquier activo se explica por riesgo y por liquidez, a través de factores, y se puede medir. En las finanzas lo bueno es de todos esos aspectos, como te dije al principio, el riesgo se puede medir y todo lo que tú puedas medir lo podés minimizar y por lo menos tomás decisiones conscientes. Por ejemplo, tú decís se puede medir. Tú si dejas el dinero abajo del colchón, no podés medir si te pasa mañana, si te entra alguien a robar, si se te incendia la casa. O sea, existen riesgos no solo en el mundo financiero, sino en el mundo exterior. Entonces, a diferencia tuya decís, sí se puede medir. El otro riesgo capaz que es más difícil de medir, ¿no? Exacto. Hay una también prima básica que es, para crear valor es indispensable asumir riesgos. Y cuando, por ejemplo, tú compras una casa, ¿existe el riesgo que se incendie? Sí, un riesgo chico, pero existe. ¿Existe el riesgo que tú tengas 1, 2, 3 meses de la propiedad sin inquilinos? Sí, existe también. ¿Existe el riesgo que se rompa la cañería y tú tengas que llamar al plomero para que te venga a arreglar la cañería? Sí existe. ¿Existe el riesgo de que venga y te lo arregle mal y que tenga que volver? Sí, también existe. ¿Se puede cuantificar eso? Y es más difícil de cuantificarlo o tenemos menos datos para poder cuantificarlo. Por ejemplo, tú compras una casa. Al otro día viene un tasador y te dice, tu casa vale 10 pesos menos. Y a los 2 días viene el mismo tasador y te dice, tu casa vale 20 pesos más. No. Entonces, no tiene que ser malinterpretado que haya información y que podamos medir el riesgo en las inversiones financieras. ¿Por qué? Porque si podemos medir riesgo, podemos saber la tasa de retorno requerida a cualquier instrumento financiero. Y si volvemos al mundo de los instrumentos financieros, ¿cómo podemos distinguir un producto más o menos riesgoso o qué abanico de opciones hay? Bien, ahí me parece bien práctico dividir las aguas en dos y que me gustaría ir hasta un paso antes, hasta la opción 0. ¿Cuánto vale cualquier activo financiero? Cualquier activo financiero vale lo que me va a generar de ingresos en el futuro. Y ahí es donde se abren las dos aguas. Tenemos los instrumentos de renta fija, conocidos como bonos, y los instrumentos de renta variable, que son las acciones. Los instrumentos de renta fija, que de vuelta al origen, cualquier activo financiero vale por los ingresos que me va a generar en el futuro. En los instrumentos de renta fija, tú tenés muchos de esos factores que tienen certidumbre. Tú sabes, y te pido que te pongas, si alguna vez pediste un préstamo, desde ese lado, porque cuando tú invertís en un bono, tú le estás prestando plata a alguien, ¿bien? Tú sabes cuál es el interés que te va a pagar, cuándo te va a pagar ese interés, y también sabes cuándo es el vencimiento y lo que te va a pagar el vencimiento. Entonces, el único riesgo que tú asumís, dos riesgos que tú asumís cuando tú haces una inversión en renta fija, es el riesgo del emisor, o sea, al que tú le estás prestando plata, que tenga el dinero disponible para pagarte a vos en tiempo y forma, y la otra es el riesgo de mercado, de la tasa de descuento. Pero esto es un riesgo de que si tú quieres vender el activo antes del vencimiento, estás sujeto a condiciones del mercado que pueden hacer más o menos, valer más o menos tu inversión. Pero si tú compras un instrumento de renta fija y tú esperás hasta el vencimiento, tú el día que lo compras sabes el rendimiento que vas a tener al vencimiento si es que el emisor tiene disponible el dinero y no entra en default o que no honre su deuda. Los distintos tipos de emisores, ¿no? Las empresas y también los gobiernos, ¿no? Indudablemente, y ahí va a otra gran diferencia, es una cosa es prestarle plata, digamos, al mundo corporativo y otra cosa es prestarle plata a el mundo soberano, ¿bien? A los países. ¿Y por qué? Porque los países tienen
instrumentos para recaudar que no tienen las corporaciones. ¿Por qué? Porque el país tiene la capacidad de poder emitir moneda en el caso de que no tenga para pagarte. También tiene la capacidad o el derecho de aumentarte los impuestos para recaudar más y hacer frente a sus obligaciones financieras. Y tiene otro factor que quizás las empresas no tienen, que este es más intangible, que es tiempo. Los estados, ¿viste alguna vez extinguirse un estado? No conozco mucho. Tienen la capacidad de rolear deuda, ir extendiendo, ir pateando para adelante, emitiendo y pateando para adelante, que después podemos discutir si es sano o no, pero tienen esa capacidad que en el mundo corporativo no la tienen. ¿Por qué? Porque las empresas no tienen esa capacidad de emitir moneda y si no hacen frente a sus pasivos comerciales o financieros, los quiebran y se acaba. No tienen tiempo como sí tienen los estados. Entonces, ahí, y vuelvo al origen, instrumento de renta fija, y ahí se abren dos opciones, corporativo y soberano, e instrumentos de renta variable, que son las acciones, que acá, ¿cuánto vale una acción? Acá ya es más difícil de determinar el valor exacto. ¿Por qué? Porque hay muchos componentes del futuro, a diferencia de los instrumentos de renta fija, que yo no conozco. Porque ¿de qué se conforma mi rentabilidad en una acción? De los dividendos que cobro y la diferencia entre el precio de compra y precio de venta. Dentro de la paleta te vas ya para unos colores más intensos. El más intenso de todos. Entonces, esos factores futuros que yo no conozco son más difíciles de evaluar. ¿Por qué? Porque la empresa, primero, para repartir dividendos, tiene que generar utilidades. ¿Cómo genera utilidades? Tiene que vender bien, tiene que vender diversificado, tiene que tener un buen costeo de su producto, tiene que tener una buena financiación, tiene que ser eficiente en sus recursos. Todo eso hace que haya mucho más riesgo que los instrumentos de renta fija. Y además de generación de ese resultado, de esa operativa, tiene que querer distribuir los dividendos que venía distribuyendo. Y además hay mucho factor de expectativa, hay un factor que es el más difícil de medir, que es la expectativa del mercado. Eso es también las acciones tienen gran parte, y me animo a decir, la mayoría de su peso es en las expectativas. Si, como toda expectativa, si vos tenés mucha demanda y la oferta es la misma, el precio de las acciones va a subir. Mucha demanda, ¿por qué? Porque tiene expectativas de que todo siga creciendo y que siga funcionando bien. Entonces, de vuelta, en los instrumentos de renta fija tú tenés certidumbre o muchos factores del futuro que tú los conoces con certeza. Por lo tanto, el riesgo es menor. En las acciones tú no tenés certeza en muchos de los componentes, por lo tanto, el riesgo mayor y el retorno que se espera también va a ser mayor. Y habiendo entendido todos estos conceptos, riesgo, retorno, instrumento de renta fija, instrumento de renta variable, los instrumentos o argumentos que tiene para recaudar las empresas y los gobiernos soberanos, vamos a la paleta de riesgos. Si quisiéramos pintar un cuadro, bien, ¿qué colores elegimos? Me imagino que debe ser muy, muy individual, muy personal de cada uno, ¿no? Sí, es muy personal, pero acá no vamos a decir qué color es con el que tiene que pintar cada uno, porque eso va en las necesidades de cada uno, el horizonte temporal, sus metas. Eso va para otra parte, que es armado del portafolio, para que este inversor descanse en paz y tranquilo con su dinero para descansar tranquilo para cumplir con sus metas. Lo que nosotros vamos a hacer acá es decir los escalones o esa paleta de riesgos que hay con esta relación estrecha que tiene el riesgo y el retorno. En la jerga financiera, el primer escalón o el blanco sería el bono a 10 años o la deuda emitida por el gobierno de Estados Unidos. Acá podemos discutir si esto está cambiando o no con las noticias que tenemos recientes
pero tampoco es tema de este podcast. Pero sí me parece explicar por qué sí puede ser y por qué es la tasa libre de riesgo denominada, que de vuelta, riesgo cero no hay, porque si no Estados Unidos no te pagaría un 4,5% por sus inversiones, evidentemente porque algo de riesgo hay. Pero ¿por qué se toma Estados Unidos? Y porque es la economía más grande, porque el 40% de las transacciones comerciales son en dólares, porque el 50% del mercado accionario es de Estados Unidos, tiene la bolsa más grande, las reservas de los bancos centrales, el 60% es en dólares. Entonces son razones suficientes como por qué es que el mundo financiero interpreta la deuda emitida por los Estados Unidos como la tasa libre de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Es riesgo cero, teórico, retorno, que hoy en día está entre un 4 y 4,5% dependiendo del plazo. El siguiente escalón, y por favor pido que recuerden todos los conceptos que acabamos de decir y cuál tiene más riesgo y menos riesgo, el siguiente escalón a esta tasa libre de riesgo es los bonos soberanos. Bien, evidentemente las generalidades son injustas por definición y evidentemente hay bonos corporativos, que es el tercer escalón, que están muy asimilables a los bonos soberanos, pero en un mundo ideal y algo razonable, libre de riesgo, bonos de Estados Unidos, bonos soberanos en una concepción general por los instrumentos que tienen los países para emitir y aumentar la recaudación a través de los impuestos, la deuda corporativa, ¿bien? Y por último, las acciones. Entonces, esta sería la paleta o los 4 escalones que tenemos habiendo entendido que hay una estrecha relación entre riesgo-retorno, que hay instrumentos de renta fija que tienen menos riesgo porque tienen factores de futuro que yo los conozco con mayor certeza. Después está instrumentos de renta variable y dentro de los instrumentos de renta fija tenemos la deuda emitida por gobiernos como más segura que la deuda emitida por entidades corporativas en una concepción de vuelta general y esto entre el 2 y el 3 a veces se pueden mezclar dependiendo de en casos puntuales a quién nos referimos. Perfecto, y como para redondear, como decimos, no hay una paleta para cualquiera, sino que cada persona tiene su paleta y con ello se estudia a través del perfil de riesgo de la persona, ¿no? Exacto, y para eso estamos y para ayudar, para que se acerquen y podamos interpretar sus necesidades, su capacidad de ahorro, sus metas, su horizonte temporal y en función de estas variables y algunas otras poder armar juntos una ruta que podamos disfrutar, digamos, del camino, sabiendo que en la ruta podemos pinchar una rueda, podemos parar para contemplar el paisaje, puede llover, pueden haber pozos, sí, que nos pueden hacer demorar más o menos, porque de vuelta no conozco a nadie que sepa las cosas que van a pasar en el futuro, entonces ahí una buena diversificación es un buen antídoto para estas cosas y juntos con una asesoría técnica calificada y las necesidades del cliente, como te reitero, armar esa ruta que ambos puedan, copiloto y piloto, disfrutar del camino. Perfecto, Guzmán, creo que está más que claro. Te agradezco este espacio, este primer encuentro y vayamos por más. Bueno, un gusto, un placer y sigamos hablando simple de finanzas.